the secret side of me I never let you see. I keep it caged but I can't control it, so stay away from me. The beast is ugly, I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Hola amigos y suscriptores, ¿cómo están? El día de hoy les traigo la primera parte de la secuela de la serie Apocalipsis Zombie. He decidido titular a esta historia como Mundo en Decadencia. La historia la iré alargando según el éxito que tenga, por lo que no tendrá un número fijo de partes. Bien, dicho esto, que empiece la historia. Corre video. No puedo creer que el mundo tal y como lo conocíamos haya terminado en esta situación. Seguro que si hace unos meses me lo hubiesen dicho no lo hubiera creído, pero ahora lo estoy viviendo en carne propia. Si tan solo lo hubiera detenido en aquel momento, todo esto no se habría desencadenado. Comenzaré por el principio de toda esta historia. Mi nombre es Sara, soy una chica de 16 años y vivía en París. Aunque hace un tiempo tenía un apellido que no voy a mencionar, no lo quiero llevar. Me avergüenzo de él. Simplemente me llamo Sara, que es el nombre que me dio mi madre. Ella murió cuando yo nací, por lo que me crié con mi padre. Él era un investigador de gran prestigio, ya que era un experto en lo que se refería a la genética y capacidades humanas. Él siempre intentó hacer que los humanos fuéramos a mejor, sin importar el coste. Tal era su reputación y fama, que muchas compañías y laboratorios de investigación le pedían que los ayudara, y él, esperando obtener nuevos datos y resultados en sus investigaciones, aceptaba muchas ofertas de trabajo, por lo que no pasábamos tanto tiempo juntos. Su investigación me parecía simplemente ridícula. Por mucho que intentara modificar al ser humano, no lo conseguiría. Puede que unos cuantos lo lograsen, pero no es suficiente como para hacer que un planeta con 7.000 millones de personas lo consiguiese también. A pesar de todo, él seguía adelante con sus investigaciones y pruebas. Siempre pensé que eso no iría a ninguna parte, hasta que un día por casualidad, escuché a mi padre hablar con alguien más. Él decía: Pero Stefan, aún el medicamento no está listo. Debo hacer aún más pruebas, ya que si usamos ese medicamento sin asegurarnos de que funcionará, podría crear un grave problema. Ya se ha terminado tu tiempo. Los jefes están impacientes por ver qué mejoras nos puede ofrecer tu medicamento, y no creo que quieran esperar más tiempo. Mañana mismo enviaré los cargamentos ya preparados a la base en Turquía. Más te vale que no cause ningún problema como mencionaste antes. El tipo venía hacia donde me encontraba yo, así que fingí estar pasando por ahí, y el tipo no se fijó en mí. Al irse aquel tipo, fui a preguntar a papá sobre lo que estaba pasando, a lo que me respondió que nada que fuera de mi incumbencia. Me molesté muchísimo con él y me fui a mi cuarto. Horas más tarde, decidí bajar al estudio de mi padre, donde había estado discutiendo con el tipo de antes. Entré sigilosamente, pero al parecer mi padre no estaba. ¡Qué suerte! Ahora sí podré saber de qué hablaban. Sé que no está bien meterse donde uno no le llaman, pero sentí una necesidad horrible de averiguar el motivo de la discusión. Escuché que hablaron sobre un medicamento, por lo que supuse que sería otro intento más de papá de hacer a la humanidad mejor. Pero era la primera vez que lo escuchaba estar tan inseguro de su propio trabajo, cosa que despertó el doble de interés en mí. Busqué en sus cajones y estaban repletos de papeles inentendibles. Justo cuando iba a darme por vencida, el cajón de abajo reveló poseer un doble fondo, en el cual había una carpeta negra con un símbolo extraño. Lo tomé y le eché una ojeada, pero como los otros estaba en letras muy extrañas. Juraría que era alemán.
Lo más notorio de la carpeta era que venía con muchas anotaciones en rojo, y al final del todo venían unas pastillas pequeñas de color verdoso en una pequeña funda transparente. Sin saber por qué las saqué de su funda y me las guardé en la bolsa de mi pantalón. Ordené todo cuanto pude y lo dejé tal como lo encontré. Subí a mi cuarto rápidamente y me encerré ahí. ¿Qué haría con esas pastillas? Eran 3 en total, y no parecían gran cosa. Papá en otras ocasiones me había usado como conejillo de indias para probar medicinas nuevas que curasen enfermedades básicas, por lo que estaba acostumbrada a ello. ¿Qué puede haber de malo en estas pastillas? Sin pensarlo metí una en mi boca y me la tragué. Pasaron 5 minutos y no noté nada. Otra estupidez de papá. Lo mejor será dormir. Estaba preparando todo para irme a dormir cuando de pronto empecé a sentir un mareo insoportable. Todo me empezó a dar vueltas, sentí náuseas y la cabeza me iba a estallar. Mi cuerpo empezó a fallar hasta que finalmente me desmayé. Al abrir los ojos, me encontraba recostada en mi cama. Miré a mi alrededor y no podía creer lo que veía. Mi cuarto había sido completamente destrozado. Ropa tirada por el piso, cosméticos y demás objetos estaban rotos y tirados por todo el lugar. El espejo de mi tocador estaba extrañamente rayado por lo que parecían uñas, o más bien garras. ¿Quién había hecho esto? ¿Cómo acabé en mi cama si recuerdo perfectamente que me desmayé en el piso? Bueno, aquellas preguntas no iban a ser respondidas, así que lo mejor que podía hacer era ordenar todo aquel desastre para no llegar tarde a clase. Días después, al volver de clase, me hice la comida y esperé a papá, pero no llegaba a su hora habitual. No es raro en el que llegue tarde debido a su trabajo, pero tenía un mal presentimiento. De pronto escuché voces en la parte de enfrente de mi casa. Me asomé por la ventana, y mi padre llegó a casa acompañado de otros 3 hombres bastante grandes y robustos. Él entró a la casa muy apresurado y muy alterado. Comenzó a decirme: Sara, hija mía, tenemos que irnos ahora mismo de aquí. Empaca en una maleta no muy grande cosas básicas que creas necesitar y nos vamos. ¿Pero qué pasa, papá? No hay tiempo de explicaciones, hija, solo haz lo que te digo. Lo único que te puedo decir es que tenías razón. Mis intentos por mejorar a nuestra especie nos han llevado a la perdición. Ahora ve y recoge tus cosas. Todo era muy extraño, pero obedecí la orden de mi padre. Tomé mi bolsa habitual de viaje que no era muy grande, y metí lo más básico. Antes de salir de mi cuarto se me ocurrió una idea muy loca. Tomar las 2 pastillas restantes que tomé la otra noche del cajón de papá. No sé por qué lo hice. Sentí el impulso de hacerlo. Fui con papá y él estaba preparando una bolsa de viaje también, pero no pude ver con claridad lo que contenía. Solo pude ver que metió un sobre similar a una carta en su interior y la cerró. Salimos apresuradamente de la casa y nos subimos al coche con los 3 hombres que acompañaban a papá, y nos fuimos. Tras unos minutos, escuché un ruido muy fuerte que hizo que me dolieran los oídos. El conductor del coche dijo: «Nos han encontrado, tenemos que huir». Aceleró y comencé a escuchar más ruidos como los de antes, y finalmente comprendí que eran disparos. Mi padre y yo éramos protegidos por los otros 2 tipos, quienes devolvían los disparos a los atacantes. Me recordó a las películas de acción en las que hay disparos y al final siempre hay un accidente. Espera. Si esto es como en una peli de acción, ¿puede que haya un accidente? En ese preciso instante el coche en el que íbamos se descarriló y salimos de la autopista. Por la fuerza del accidente perdí el conocimiento. Me desperté, y vi a los 3 tipos que nos escoltaban muertos por el accidente. Sus armas estaban en el suelo, y restos del coche se encontraban por todas partes. Por increíble que parezca, yo no resulté herida. Solo tenía unos leves raspones en distintas partes de mi cuerpo. Enseguida pensé en mi padre y lo busqué entre los restos del coche. Al final lo encontré inconsciente, pero malherido. Papá, ¿estás bien? Contéstame, por favor. Sí, hija, estoy bien, pero no creo poder levantarme. Escúchame atentamente. Busca mi bolsa de viaje y llévala contigo.
Escapa, escapa muy lejos de aquí. Los que nos persiguen solo me quieren a mí, por la cosa tan horrible que hice. Dentro de la bolsa hay una carta explicándotelo todo. Pero papá, no puedo dejarte aquí solo. Nos iremos juntos, aunque te tenga que llevar a mi espalda. No, Sara, es muy peligroso. Si quieres hacerme un favor, vete, o estos tipos acabarán con tu vida. Ahora vete. Con mucho esfuerzo por mi parte, busqué la bolsa de papá y fui a esconderme entre unos arbustos. Fue entonces cuando un coche frenó cerca de mi padre y de él bajaron dos hombres muy bien vestidos, pero su color de piel era de un color verdoso muy extraño. Subieron a papá en el coche y se fueron. ¡Qué suerte! No me vieron. Una vez que comprobé estar sola, revisé la bolsa que me dio papá. En ella había comida, bebidas, un arma de fuego, una navaja bastante grande, y una carta. No podía creer que papá tuviera armas. Saqué la carta y la leí. Hija mía, lo siento. He creado el mayor mal que ha creado nadie. Lo peor de todo es que fue en el intento de mejorar al ser humano, pero todo salió al revés. Fabriqué un medicamento que hacía que las capacidades humanas mejoraran significativamente. Creí haberlo logrado, pero tras haberlo probado con personas, me di cuenta que no solo las capacidades físicas aumentaban, sino que las capacidades mentales y de razonamiento empezaban a empeorar. Los sujetos de pruebas murieron, pero el medicamento hizo que su cuerpo siguiera en movimiento. Mis ojos no lo podían creer. Verdaderamente eran muertos vivientes, o como vulgarmente se les conoce, eran zombies. Pero no fue solo eso, sino que por razones que aún desconozco, los sujetos empezaron a atacar a los científicos presentes, contagiando sus síntomas y propagándolo entre más gente. Todo se salió de control, y los superiores me culparon a mí, a pesar de que yo advertí del riesgo de usar el medicamento en humanos. Probablemente quieran que yo arregle todo, pero es demasiado tarde. Se ha convertido en un virus que se propaga a gran velocidad, y todo por mi culpa. Lo siento, hija, perdóname. Perdóname por haber creado un virus capaz de exterminar a la raza humana. ¿Un virus? ¿Un virus creado por un medicamento para mejorar a los humanos? ¿Un virus zombie? Es de locos. Tiene que ser un maldito sueño. Mi padre no pudo haber hecho esto. No, algo tuvo que pasar. Él no es culpable de nada. Debo ir a buscarlo, pero ¿cómo? No tengo idea de dónde se lo han llevado. Espera un segundo. Quizás en esta maleta suya encuentre alguna pista. Rebusqué bien en la bolsa de mi padre y por un golpe de suerte, había una tarjeta con una dirección y el nombre de una empresa llamada Breeders S.A. Según la dirección y el lugar en el que me encontraba, para llegar caminando tendría que caminar durante 2 horas mínimo. Lo mejor sería ponerse en marcha. Lo que no entendí era la razón por la cual mi padre quería que llevara todas estas armas, si la ciudad estaba de lo más tranquila. Tras caminar por más de 2 horas encontré por fin la empresa. Las entradas estaban custodiadas, por lo que si quería sacar a mi padre de ahí tendría que colarme. Busqué en los alrededores y encontré una puerta de lo que parecía mantenimiento, y no había nadie. Abrí la puerta y exploré el lugar. Era un gran laberinto, y tras un rato de dar vueltas y esquivar a personas, pude dar con un laboratorio que ponía el nombre de mi padre. Abrí la puerta con la esperanza de encontrarlo ahí, pero lo que vi fue horrible. Filas y filas de jaulas, con lo que parecían personas en proceso de descomposición. Eran ellos. Eran los seres de los que papá hablaba en su carta. Eran zombies. Y bien, hasta aquí la primera parte de la historia Mundo en Decadencia. Comenten y suscríbanse. Adiós, bye.